Pues bueno, señores, un vídeo después de mucho tiempo con mi señor Rivera y este vídeo básicamente en base a un post que hemos hecho juntos. Esto, ahora hablábamos un poquito Rivera y yo sobre esto, pero para explicarlo de manera muy simple, una, espero que nueva dinámica en la que, bueno, Rivera y yo hemos estado hablando en videollamada y demás sobre un concepto en específico, en este caso sobre un objeto técnico que ahora hablaremos durante todo el vídeo de eso. Y bueno, realmente por idea de River, planteó en su momento hacer un post en conjunto, ya que bueno, al final muchas de las cosas que hablábamos, pues siempre, sí es verdad que no llegaban a tener a lo mejor mucha claridad y en su momento me acuerdo que hablaste, ahora comenta un poco, como de la posibilidad de hacer como pequeños manuales o guías a la hora de tratar X cosas y pues de manera que nos sirve a nosotros para tener una especie de guía barra manual. También queríamos compartirlo con, bueno, con vosotros vía Instagram, ya que este post lo tenéis en mi Instagram y el suyo de manera compartida y también de una manera un poco más desarrollada, más profunda, quizás un poco más friki, bueno, aquí en YouTube donde sí es verdad que vamos a profundizar más, podemos chapar y podemos, bueno, pues ir a cada pequeño aspecto y darle mucha más caña. Así que, River, no sé si quieres decir algo más No, o empezamos no, directamente. eso es. Simplemente que en su momento, pero hace ya tiempo, diría un año o así, pues te Sí, sí, planteé que a claro. mí me gustaría hacer como unas pequeñas, como unas guías, igual que tenemos pues ciertos, no sesgos, pero sí generalidades en cuanto a la programación, de saber un poco, pues mira, tengo una letra que me viene así, pues hago esto, tengo una letra que me viene así, pues hago esto. Pues muchas veces también Ujú. a mí me gustaría, y de hecho es algo que tengo, pero no lo tengo como oficializado o puesto en ningún sitio, como pequeñas guías. Y cuando vi la guía que hizo Alberto de lo de el agarre en press de banca, que no sé si me abriste tú o te abrí yo, bueno, creo que te abrí yo, y comentamos un par de cosas también Sí, de algunos ajustes que, o cosas del mismo post, y dije, hostia, pues me ha molado porque es un pequeño manual que es claro, es sí, técnico, pero es fácil de entender y aparte te hace ver como, vale, pues si te falta rango de recorrido, pues haz esto. Si te falta esto, haz esto. ¿Sabes? Simplemente tienes como opción buena, opción, o sea, no es una opción buena, opción mala, como a lo mejor veremos en este post de, hostia, simplemente es establecer como ciertas generalidades de, puedes hacerlo y te puede ir bien, puedes hacerlo y te sí. puede ir mal, simplemente a intentar argumentar el por qué, pues nosotros daríamos el consejo de, en su caso cuando hizo el post, de, hostia, pues rotar más, rotar menos, o sea, extender más, extender menos. Pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo, pero hablando de otro, pues digamos, error, ¿no? Este va a ser un poco más error, no Sí. tanto a nivel de cómo hacer una banca válida como en su momento fue el post, sino que vamos a intentar, pues, ir tocando temáticas que sean como muy generales de cosas que solemos ver en el panorama. Pues, por ejemplo, en este caso, que ya introduzco el tema, que es lo que ha dicho Alberto antes, es de la Sí. sentadilla, ¿vale? El gesto que se suele hacer, que es el gesto de echar la cadera hacia atrás antes de empezar el movimiento, ¿vale? Y sería como intentar eh, dividir el movimiento en dos, ¿vale? Es como tirar la cadera hacia atrás, hacer esa bisagra de cadera y luego romper de rodilla, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a explicaros en este post o en lo que vais a ver tanto aquí, por lo que habréis visto en Instagram, va a ser un poco eh, porque creemos que esto no es una buena opción, a no ser que sea algo ligero que tengas controlado y que hay opciones de hacer esa pequeña bisagra, luego colocarte bien, luego bajar, y es como haceros entender por qué nosotros lo vemos así y a partir de nuestra perspectiva de coach y lo que hemos visto en nuestros atletas o lo que hemos visto en general, porque hay gente que le viene un poco mejor y hay gente que le viene pues bastante peor a nivel de luego la posición que se crea, la posición inicial, la excéntrica y demás, y las compensaciones que muchas veces hacer esto conlleva durante el movimiento. Así que si quieres, dale tu caña y a partir de aquí vamos mirando. Pues mira, para poner un poquito de referencia, esto es básicamente parte del post que seguramente ya habréis visto. Voy a parar de vez en cuando el vídeo, pero bueno, simplemente para que lo veáis. La posición de hip hinge, que justo la que comenta arriba, en este lado, deduzco que estará viendo el cursor. Básicamente el movimiento en el que, aquí como veis, bueno, tenemos aquí a nuestro River haciendo una visada de cadera, fijaros en este lado, donde al final rompe entre comillas esa línea que justo en la posición normal pues no se rompería, ¿vale? Y luego a partir de allí ya empezaríamos directamente con el movimiento, bajando hasta el punto donde tuvieses que bajar, ¿no? Eh, para parar a leer esto, podéis parar a leerlo sin ningún tipo de problema, pausar el vídeo, pero bueno, realmente nosotros hablamos de que esta visera de cadera realmente la tienes que, no te digamos eliminar, pero tendrías que tener cuidado, como decimos aquí, al menos en la fase preparatoria. Realmente en el movimiento va a generar una flexión de cadera, o sea, cuando tú bajas, por huevo vas a generar una flexión de cadera. Lo que estamos diciendo es que justo al inicio o antes de iniciar tiene una serie de problemas que hablaremos ahora mismo en la siguiente diapositiva y demás, que pueden acarrear que realmente no lleguen a ser lo más eficiente posible. Aquí, por ejemplo, y hago un pequeño llamamiento,
no significa que se hace hip hinge pues sentadilla esté mal. De hecho, hay gente que seguramente sea muy eficiente sacándole un pequeño hip hinge. Ahora, yo creo que en su momento, y esto por ejemplo, no sé realmente por qué se ha popularizado tanto el hip hinge, pero yo quiero recordar que cuando en su momento Joan Prades hacía este movimiento de 100%. sentadilla, Lo iba a decir o yo. sea, todo Sí, el sí. mundo empezó a hacerlo. Todo el mundo empezó a hacerlo. No, o sea, no, ahora mismo no me acuerdo de la sentadilla de Joan Prades. No sé si le sería útil o no, pero lo empezó a utilizar todo el mundo. Se popularizó muchísimo. Vamos, yo por ejemplo lo hacía también. Y vamos, por ejemplo, con River lo hacía sin que River me dijese nada. Y poco a poco yo, por ejemplo, lo fui eliminando. Realmente ahora mismo yo no, es que, no hago hip hinge, simplemente hago un poquito de hip hinge. Yo simplemente para colocarme en una posición, pero sí, ligerísimamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que si te colocas como hacía Joan Prades, yo me acuerdo que hacía así, de repente, ¡pa! Y se colocaba en una posición de, bueno, que como ya luego lo veremos, que es prácticamente llevar el culo hacia atrás, realmente, partir de ahí, no es desde mi punto de vista como, digamos, una sentadilla de libro para mí. No sé tú si, qué piensas, River. Claro. No, simplemente creo que se hacía para activar más la cadena posterior. Y lo único que haces, que es lo Sí. que, bueno, realmente es lo que te ocurre, es que si tú ahora mismo te pones de pie y haces un hip hinge y cuando tú te pones en la posición, lo que sientes es como que te está ardiendo esa cadena posterior por la posición que tú estás creando, ¿vale? Igual que tú cuando Sí. haces una bisagra de cadera y haces un rumano, o incluso cuando haces... Eso llevó a mucha gente a hacer algo mal, porque es cuando tú generas una anteversión pélvica, que cuando tú haces una anteversión pélvica estás pues cambiando la posición a nivel, digamos, muscular de los isquiones y demás, estás o estirándolos más y por lo tanto sientes más como esa Ujú. tensión en Sí, esa posición de decir, vale, cuando una bisagra de cadera, tira el culo hacia atrás. Sí, pero haz una bisagra, no hagas una anteversión pélvica, porque estás alargándolo, o sea, estás sí. alejando la posición para que esto se alargue y lo sientas más. Y eso no quiere decir que trabajen más, simplemente estás cambiando su posición, dejando esa neutralidad. Y yo muchas veces lo que vi en eso no es solamente lo que dice Alberto de crear esa pequeña bisagra de cadera, que es inclinar el torso hacia atrás, sino que mucha gente, como no sabe, que es uno de los mayores problemas que he visto yo en el power, es no saber moverte con una bisagra de cadera, porque la bisagra de cadera es importantísima tanto para la squat como para el peso muerto, ¿vale? Ujú. Al final, lo que yo vi con eso, con el tema de la bisagra, es que todo el mundo lo hacía, o todo el mundo lo hace, igual que dice Alberto, y no se va a unos mínimos, ¿sabes? O sea, al final, todos tenemos vallas, o sea, es decir, todos estamos más para vías de extensión, o más extendidos, o nos sentimos más cómodos de una forma u otra. Entonces, si generas esa mínima interferencia, digamos, como esos pequeños cambios de posición, de, hostia, hacer un poquito de hip hinge, un poquito, sin cambiar mucho tu estructura, pues a lo mejor te puede venir bien. O incluso hay gente que necesita hacer un poco más de hip hinge porque imaginémonos que es una persona que le cuesta mucho hacer una bisagra de cadera, no sabe no sabe romper a la vez cadera y rodilla y tiene que como buscar primero esa bisagra para que luego Sí. le salga nada más natural. Pero claro, esto siempre es tratar de probarlo y tratar de ver si funciona. Sí, como en este caso veis que yo lo exagero mucho, ¿vale? En esta primera positiva, yo hago esa posición de hinge, cuando le deis al play y que se vea cómo me muevo, es como que se ve como que me tiro todo hacia atrás y luego lo que hace es, como yo estoy en un extremo de bisagra de cadera, lo único que puedo hacer es irme hacia adelante, porque ya no puedo tirar más la cadera hacia atrás. Entonces la cadera simplemente baja y cuando el punto en el que no puede entrar la cadera, lo único que hace es que las rodillas se van hacia adelante. Y esto lo que pasa es que el centro de masa se va al talón, te va al talón, te va al talón. Luego, como ya no puede estar más el talón, busca el medio pie, pero acaba buscándose ir a la punta. Y cuando va a la punta tirando las rodillas hacia adelante, lo que hace eso es que todo se compensa. O sea, para que entendáis, todo el centro de masa se compensa. Entonces, si estoy al talón y estoy en un extremo, me tengo que ir al otro. Y cuando me voy al otro, cuando luego me voy a puntas, luego tengo que volver al medio pie. Y ahí es cuando muchas veces ocurre el típico gesto de compensar, de subir la cadera antes de tiempo o que las estructuras como tal no sean como uniformes. Entonces nosotros tendríamos que ver como la sentadilla en la cual nuestro torso, la posición inicial y final de nuestro torso, digamos, donde cuando va a rebotar y cuando sale del hoyo, es la misma o muy parecida, ¿vale? Siempre hay algún pequeño misgroove y hay algunas variaciones que son mínimas o que no nos podemos poner tan tiquismiquis, a no ser que nos reviente la eficiencia mecánica del movimiento como tal. Pero sí que es importante que entendamos que el hecho de estar en una posición como muy exagerada y al final de una posición nos va a llevar como a compensar hasta la otra. Y luego eso es lo que ocurre, que estamos en el talón, en este caso se ve como me inclino mucho y llevo el peso atrás, luego voy, cuando ya no puedo bajar más, o recorto y no bajo, o compenso y me voy para adelante.
tirando las rodillas y todo hacia adelante, ¿vale? Buscando esa, que aquí ya veréis luego también una de las cosas que suele ocurrir, que es lo que he hablado yo de que lo hacía Joan Pradís y mucha gente no lo hacía bien porque no se hacía hacer una bisagra de cadera bien, era el tema de hiperextender. Y eso también conlleva a cambios en lo que sería la excéntrica, ¿vale? No sé si me he enrollado mucho, yo creo que Sí. más o menos he introducido bastante De bien. hecho, de hecho, Vale. enlazo con una cosa que has dicho y seguimos con esto, y es que tú justamente has dicho una cosa que me parece bastante top, y es que realmente la mayoría de personas nos podemos mover en rango de movimiento y en gestos técnicos, entre comillas, avanzados, como puede ser un hip hinge o hacer un agarre japonés. Son cosas que en un mínimo a la mayoría de personas le va a más o menos funcionar, pues se le va a ir más o menos bien. Es decir, un agarre japonés, que básicamente es buscar que de una manera muy resumida, si tiene la barra silla, es que la mano esté lo más en la misma línea de la barra posible, un mínimo de gesto de rotación probablemente te va a venir bien. Ahora, ¿qué ocurre con este tipo de técnicas como el hip hinge, el agarre japonés o cualquier otra cosa? Que lo que pasa es que a la gente le llama mucho la atención la novedad. Y lo nuevo, lo llamativo, las técnicas avanzadas, a la gente le gusta mucho y la lleva al extremo. Y en el extremo solo le sirve a un pequeño porcentaje de la población. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ves a tu levantado favorito haciendo un hip hinge como es John Praders, que puede ser que lo vaya bien, ¿eh? Que puede ser que forme parte de un porcentaje de la población muy pequeño que le funciona eso llevándolo al extremo, pues tú quieres también hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que esto tiene una serie de problemas, tanto el agarre japonés llevándolo al extremo, como en este caso la bisagra de cadera previa al levantamiento, el hip hinge, también tiene sus problemas. Para mí, lo más importante es lo que ha dicho Ribe, y es justo lo que, bueno, os voy a enseñar en esta parte. Fijaros en esta parte de arriba, que básicamente ejemplifica un poquito el tema del centro de masa. Fijaros que aquí, por ejemplo, Ribe lleva la cadera tan atrás que el centro de masa se desplaza hacia sus talones tantísimo que se levantan los pies, se levantan las punteras. ¿Por qué ocurre esto? Si alguno de vosotros ha visto vídeos míos y de River, 100% ha tenido que escuchar de que hemos hablado de la base de sustentación del centro de masa. La base de sustentación en tu sentadilla es el midfoot, es el medio pie. Si la barra está sobre el medio pie durante todo el movimiento va a ser mínimamente eficiente. Va a tener el 70% de levantamiento va a estar más o menos bien. O sea, si más o menos eso lo haces, el 70% de levantamiento va a estar más o menos bien. ¿Qué ocurre? Que el hip hinge llevado al extremo lleva en la barra, el centro de masa, tan atrás de la base de sustentación que, como dice River, va a tener que compensar. Al final, de hecho, si tú ves una persona haciendo esto mismo desde el lateral y ves justo la barra, más ves que la barra le hace como una cosa así, va hacia atrás, de repente va muy hacia adelante, tiene que intentar volver al medio. ¿Por qué? Porque realmente la barra, el centro de masa, tiende o quiere ir hacia la base de sustentación. Si tú tienes base de sustentación aquí, la barra va a intentar ir siempre que esté en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque si está ladeado hacia adelante o hacia atrás, la barra se va a caer, o sea, no se va a caer porque al final va a compensar, como hemos dicho justo en este caso. Porque como decimos, por ejemplo, uno de los problemas más típicos del hip hinge es llevar la cadera tan atrás que va a generar que pierda el equilibrio o que no tenga el centro de masa sobre la base de sustentación. Que para mí, para River y seguramente para otros muchos entrenadores, es una de las bases que tienes que tener cubierta en tu técnica. De hecho, creo que esto no sé si lo decía, ahora que me corrijas si no, River, no sé si era Steve Denovi o Brad Kuljan, decían que al final, como que tenían unos pilares, ¿no? Ahora de la técnica, no sé quién lo dijo, pero era centro de masa sobre la base de sustentación, que es prácticamente lo más importante, luego el entrenamiento también, evitar fugas técnicas, Y justo de no hecho tener tengo un molestias. vídeo, Sí, efectivamente. el vídeo que sale que explica Defining Good Technique, o algo así. Definiendo, Sí, era definiendo lo que es la buena de Steve técnica. Denovi. ¿Era de Sí, Steve puede Denovi ser. o de Brad Courier? En Powerlifting Now se hizo con Steve Denovi, pero sí que he visto un vídeo de YouTube con Brad Couillard que también hablan de eso. O sea, lo han Yo creo hablado que fueron los dos. en Yo creo que fueron los dos. diferentes... Y al final, yéndonos a estas reglas básicas de técnica, una de las reglas básicas ya la estás incumpliendo. Y ahora, si haces un pequeño hip hinge y eres capaz de mantener el centro de masa sobre tu base de sustentación y luego cumple el resto de requisitos, probablemente el hip hinge no va a ser algo malo per se. El problema es cuando lo llevas al extremo o cuando quizás te pasas de bisagra de cadera o la llevas demasiado hacia atrás. O si quizás lo estás haciendo simplemente por la novedad y demás. En el caso número uno, por ejemplo, como decimos, lleva la cadera tan atrás. ¿Qué es lo que haríamos? Pues simplemente no llevarla tan atrás. Es tan sencillo como eso. A problemas sencillos, realmente una solución sencilla. Y luego, en el segundo caso, que esto es justo también lo que estaba comentando River, pongo el vídeo también para que se pueda ver. Sí, en el primero se puede ver por dos cosas, que es una, la que se levantan las punteras, pero hay, o sea, en este caso, obviamente, yo exagero mucho ese Súper gesto, exagerado. ¿vale? Pero Claro, claro. cuando ese gesto
no llega a levantarse los pies como tal, porque a veces, pues si esto lo hice con la barra, esto y me llega a poner 170, a lo mejor me caigo para atrás, ¿vale? Se puede ver con dónde está colocada la tibia, ¿vale? La tibia puede tener un ángulo neutro, un ángulo positivo o un ángulo negativo. Cuando el ángulo es negativo, se suele ver que el peso, el centro de masa está hacia atrás. Entonces aquí lo podéis ver que cuando yo hago lo de que el peso se me va al talón y levanto las puntas, la tibia no está colocada neutra, está colocada hacia atrás, ¿vale? Digamos que la rodilla Mira, está por por ejemplo, aquí detrás del mismo justo punto pasa del... esto. Eso es. Eso es, entonces se vería. O sea, si haces una línea directamente desde el midfoot, que sería un poquito delante, bueno, donde tendremos más o menos los cordones, y tú tiras hacia atrás, la línea donde quedaría el punto de la rodilla estaría por detrás de donde quedaría la línea del medio pie. Y luego el de abajo, que es el timing de rodilla-cadera, es lo que hemos dicho antes, de que hay gente que le puede venir bien hacer ese pequeño pre-hinge pequeño, ¿vale? Valga la redundancia, pequeño, que no sea muy, muy exagerado, porque les cuesta mucho coordinar ese timing de romper con la rodilla y la cadera a la vez. Sería como flexionar la cadera hacia atrás, o sea, inclinar, hacer esa pequeña visada de cadera de llevar el culo hacia abajo y hacia atrás, que el torso se inclina, ¿vale? A la par que la rodilla va hacia adelante. Y hay mucha gente que lo que busca es, por un aspecto, no sé por qué, de que todo el mundo tiene que ir vertical, todo el mundo tiene que tener una sentadilla súper bonita, que al final las sentadillas se adaptan mucho a tu morfología, tus palancas, tus segmentos, lo que tú te sientes más cómodo, depende del plano en el que trabajes, si trabajas en un plano sagital, si trabajas en un plano justamente que es una sentadilla muy cerrada, si tú tienes una sentadilla muy cerrada y tienes el torso muy corto y por ejemplo el fémur muy largo, no va a ser una sentadilla vertical, entonces es como un punto medio entre estas dos cosas, ¿no? Entre el adaptar un poco tu sentadilla a lo que tú deberías moverte y el saber moverte y no buscar algo que sea pues visualmente más bonito o no. Simplemente entender que se tiene que hacer una visada de cadera a la par que la rodilla hacia adelante. Si intentas como segmentar este movimiento en dos, puedes probarlo, pero lo más eficiente normalmente va a ser que lo sepas hacer. O sea, para empezar a aprender, pues como puedes hacer ese pequeño hip hinge y luego intentar que esa rodilla de caderas vaya juntamente con ese hinge, pero lo que deberíamos intentar aprender todos es eso, que la rodilla y la cadera rompan a la vez. Y luego creo que hay una diapositiva que hablo de la posición de básquet o algo así, que eso he visto Justo lo bastante siguiente. en bastantes formaciones, que parece una tontería. A ver, la de arriba. Explícala tú si quieres, que es Sí, un la parte de poco arriba. lo que Nada, se busca. simplemente es justo lo que comentaba. Esto, de hecho, también creo que también lo comentan en un vídeo Steve Denovi y demás. De hecho, justo, esto no lo hemos comentado en el post, pero juraré que Steve Denovi que comentaba que él ha llegado a programar, por ejemplo, sentadilla high pause. ¿Qué es sentadilla high pause? Sentadilla high pause es una sentadilla donde tú simplemente me pausas en esta posición, en la posición de básquet. De manera que obliga a la persona que en el primer rango de movimiento, tú te colocas y cuando va a bajar, te obliga a pausar justo en el momento donde está en esa posición de básquet, identificando si el desplazamiento de cadera y rodilla ha sido bueno o no. Es decir, si tú, por ejemplo, me voy por ejemplo a la diapositiva anterior, te obligo a hacer, si te deja el pause aquí y ahora pausa y dices, hostia, no he movido nada la cadera. Ya sabes que, bueno, en la siguiente repetición tienes que buscar mover la cadera un pelín más para intentar que, como digo, en la pausa no solo hayas movido la rodilla, es decir, cuando llega la pausa ya has tenido que mover rodilla-cadera. El objetivo de esta variante que comenta, por ejemplo, de Novi, era justo eso, es decir, vale, para personas que no tienen un muy buen control del timing rodilla-cadera, ya no solo explicárselo, ya no solo mediante explicación y demás, sino también aplica un poquito el tema de selección de ejercicios. Tú, por ejemplo, le puedes explicar a la gente, oye, quiero que me busque una posición de básquet, donde me intentes recibir un balón y que cuando vaya a recibir el balón, que rápidamente pues busque esa posición de, bueno, recibir un balón en baloncesto. No es tampoco muy complejo, simplemente Sí. rompe rodilla, rompe cadera y recibe el balón. Habrá gente que aún así tampoco lo llega a entender. Y luego se pone la barra encima y tampoco lo llega a hacer. En este caso, pues yo utilizaría mediante la selección de ejercicios, le diría, vale, pues cuando llegue a la pausa, que sería justo en esta posición, y luego ya seguir bajando, quiero que hayas desplazado rodilla y cadera. Al final esto es importante porque al final cuando tú desplazas rodilla hacia adelante, lo que está ocurriendo es que estás llevando tú el centro de masa hacia adelante. Cuando llevas la cadera hacia atrás, estás llevando hacia atrás. O sea, el centro de masa se desplaza hacia atrás. ¿Qué ocurre si tú, por ejemplo, solo mueves la rodilla hacia adelante? Significa que la barra solo y únicamente se está desplazando hacia adelante. El objetivo es que se desplacen las dos a la misma vez, de manera que la barra no se desplaza. Es como, entre comillas, dos vectores. Si dos vectores son en la misma, uno va hacia adelante, otro va hacia atrás, los dos tienen la misma fuerza, no se va a mover lo que hay en medio, ¿no? Pues lo mismo, si tú la rodilla la llevas hacia adelante a la misma distancia que la cadera está llevando hacia atrás, la barra a priori debería estar en el mismo sitio, en el mismo plano, debería estar en el mismo sitio.
Ante esto, yo creo que eh, esto, junto a lo que comentábamos de no pasarnos de hip hinge, son dos errores que suelen venir uno detrás de otro. Es decir, cuando tú llevas un hip Mm, hinge muy elevado, causa una especie de error de cascada que, como ha dicho Ribe, ya está en una posición tan flexionada a nivel de cadera que no puede flexionar más la cadera. Y aquí él solo va a poder llevar la rodilla hacia adelante, por ende ya no solo tiene el problema de, que hemos dicho, el primer problema, sino encima acarrea otro más. De ahí que, como decimos, hacer un hip hinge muy tocho, muy marcado, muy extremo, va mucho más allá de el, oye, quiero sentirme tenso, quiero sentir la cadena posterior. Ah, estás sintiendo la cadena posterior, pero ¿a qué precio? Estás sintiendo la cadena posterior, claro. pero a precio de sacrificar otras cosas que desde mi punto de vista son mucho más importantes que un feeling de siento los isquios, siento el lumbar, siento la cadena posterior. Y aquí yo considero, por ejemplo, que es bastante más importante, como decimos, centro de masa, un buen parpad, que va gracias a que el centro de masa esté sobre la sustentación, y poco más. Luego, si quieres, habla un poquito tú también de esta última parte, de la verticalidad, posición de pelvis y demás. Vale, yo lo que haría, como has dicho tú, de intentar, bueno, como se ha enfocado con la variante esta de trabajar esa parte inicial, a mí me gustan las variantes que son con la carga anteriorizada. O sea, me gustan mucho las variantes que sería como una Zercher, que parece una tontería, pero algo más fácil como sería a lo mejor una counterbalance squat o una squat con mancuerna misma, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la que te pones aquí. La goblet. Sí, eso, la goblet, no me salía. Era tan sencillo que no me salía. La goblet squat, y es porque es mucho más fácil que nosotros nos organicemos cuando tenemos algo que está mucho más a la vista. Al tener la barra de la espalda es como mucho más antinatural que tener un peso Sí, sí. delante y demás, y es mucho más fácil balancearte con ello para que aprendamos esa posición. O sea, de hecho, la posición que yo creo de recibir el pase de básquet podría ser tranquilamente hacerlo con un disco y que nos ayudara a mantener el balance y romper rodilla y cadera a la vez. O Mm. sea, podría ser como un pequeño ejemplo. Y poquito más, o sea, al final es un poco todo esto, lo que has hablado tú muy, muy top de error en cascada, un poco de el priorizar mejor un movimiento que unos feelings, que no sea el Sí. siento esta posición, siento que estoy cargado. O sea, realmente cuando tendrías que sentir la cadera o la cadena posterior cargada tendría que ser más en el hoyo que no tanto en Sí. la posición inicial. Y poquito más. De esa parte no comentaría nada más. Luego, en Sí, cuanto yo a la diría ya verticalidad... pasando a lo Ah, último. Didi, Didi. Nada, digo, pasando a lo último también, justo tú has comentado un poco esto, y enseño el vídeo para que la gente vea un poco. Es que la gente muchas veces confunde el hip hinge con una APT, que es como anteversión pélvica, básicamente, ¿no? Vale. Y confunde ese movimiento. El movimiento de bisaquedera no es el movimiento de sacar culo, de, como yo siempre digo, sacar culo como una niña de primero de la ESO. No, o sea, el objetivo no es, el objetivo es que lleves la cadera atrás, intentar llevar la cadera atrás como si tuviese un muro detrás. ¿Qué ocurre? Que la gente confunde ese movimiento y o bien piensa que el hip hinge sí o sí tiene que llevar una anteversión pélvica, cosa que no es óptimo, o Claro. confunde el movimiento y simplemente cree que tiene que hacer una anteversión pélvica. De hecho, hace poco trabajaba con un atleta que le comentaba, mira, está haciendo una anteversión pélvica al principio. Y me decía, no, estoy haciendo un hip hinge. Digo, no está haciendo un hip hinge. Un hip hinge es llevar la cadera atrás. Digo, tú no estás llevando la cadera atrás. Tú lo que estás haciendo es rotar la pelvis hacia adelante y tener pues, el culo sacado, ¿no? Eso no es hip hinge. Ahora, ¿qué ocurre? Mucha gente hace ambos movimientos a la vez. Para esto, nosotros tenemos que explicar a la atleta que lo que queremos buscar es no estar ni muy flexionado ni muy extendido. Queremos estar en una posición neutra. Aquí, por ejemplo, Rive hace un drill como una especie de ejercicio. Y esto, por ejemplo, podría explicárselo a un atleta o le puedes mandar vídeo y digo, quiero que practiques esto durante tu calentamiento, con la barra encima y demás. Y es un movimiento donde pasa de estar en una posición extendida a estar en una posición neutra. Eliminando ciertos Justo. hip hinge, aquí podemos ver que sigue manteniendo un pequeño hip hinge, pero con la cadera neutra, y aparte de eso, con otro error en cascada de manera neutra, porque muchas veces cuando hace una anteversión pélvica por cascada, muchas veces hace anteversión pélvica y saca el pecho. Que esto es otro error que también, pues, por ejemplo, yo muchas veces cuando la gente dice, no, es que quiero apretar la espalda, que se escucha mucho, no, de aprieta la espalda, espalda tensa. Me gusta mucho más pensar en intentar como tener la espalda lo más ancha posible. Es decir, como intentar que la espalda sea ancha. ¿Cómo hacemos esto? Muchas veces la gente cuando aprieta la espalda y demás,
están buscando una especie de retracción escapular, están intentando una especie de extensión torácica, y el objetivo no es tanto estar en una extensión torácica ni en una anteversión pélvica, sino estar en una neutralidad torácica, en la pelvis en una posición neutra, y yo siempre digo, intenta como si quisieras hacer que la espalda sea lo más ancha posible. O sea, cuando estás intentando hacer que la espalda sea lo más ancha posible, no puedes, entre comillas, generar una retracción escapular. Digo, tienes que intentar, por ejemplo, esto lo decía no me sale, David Wilson, en uno de sus vídeos. Digo, tienes que intentar que la barra sea lo más ancha posible para que cubra lo máximo de la barra. De esta manera, la persona, entre comillas, va a generar una especie de neutralidad a nivel torácico. No puedes hacer Claro. una rotación escapular Sí. porque, entre comillas, la está haciendo más pequeña, ¿sabes? Sí, te hará una rotación externa de la caja torácica. En plan, te pondrá extendido. Sí, sí. Sí. Al final eso es Pues, como. Son, son dos o tres conceptos que se unen, porque realmente lo de la caja torácica y demás también puede venir no solamente por el hecho de la barra, sino por el hecho también que, no sé si lo hablamos en este post, pero es otro post que es muy interesante sobre el tema del bracing. Porque tú puedes hacer todo bien por ejemplo. y también, depende cómo cojas el aire, puedes tender a hiperextenderte, puedes tender a. O sea, cuando tú sacas el aire de la caja torácica, hace una rotación que sería más interna y eso lo que conlleva es a una mayor flexión. Cuando tú coges el aire y lo diriges mucho al pecho, generas una extensión. Entonces, eso hay como más O cosas sea, que se deberían hablar que no solamente depende de tu intencionalidad en hacer un gesto, ¿no? De hecho, en este caso, también es importante dar, ya que se habla de la verticalidad y la posición de la pelvis, diferenciar, como ha dicho Alberto, la posición de hip hinge, de bisagra de cadera o anteversión pélvica. Y también el tema de la verticalidad, que ahora mismo pues no se ve tanto porque en mi caso es un pequeño hinge en una mid bar, high bar como yo hago, pero también es importante entender que cuando estamos en una posición de low bar, para tener ciertas compensaciones tenemos que estar inclinados, o sea, nuestro torso tiene que estar ligeramente inclinado porque si no la barra se caería detrás. O sea, si nosotros estamos así en una low bar, solamente la barra se caiga para abajo. Entonces, también tener en cuenta esto, que veáis una posición inicial en la cual parece que está pre-hinge, no es que esté pre-hinge, simplemente es que el torso está ligeramente inclinado porque la barra está muy atrás y si nos ponemos totalmente verticales, la barra se caería hacia abajo. Para que lo tengan en cuenta, porque yo en este caso creo que cuando hago el gesto de estar hiperextendido a estar neutro, se me sigue viendo cierta inclinación y es simplemente por el hecho de que claro. si yo estoy haciendo una mid bar o una low bar, mi posición del torso va a estar ligeramente inclinada para estar en el centro de masas donde le toca estar. Vamos a la siguiente, Eh, si quieres. ya no hay una siguiente, ¿no? Esta es la última ya. Si quieres le ¿Esta es la chapamos, última? dejamos compartir y Ah, chapamos un poco más. Sí, sí, vale, como dejo. quieras. Wow. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, esto, haciendo una especie de pequeño resumen, lo que diría es más que nada que la gente entienda que el hip hinge, y hago mucho hincapié, por ejemplo, con mi atleta y demás, en los errores de cascada. En el otro post también comentaba el efecto cascada, y que cuando tú haces un movimiento mal, no es solo que hagas ese movimiento mal, si tú haces un hip hinge muy exagerado, no es que solo hagas eso mal, es que va a generar otra serie de errores que muy probable o bien vas a tener que compensar, o bien lo vas a hacer mal a saca, como por ejemplo hacer un hip hinge muy exagerado, o bien hacer un mal timing de rodilla y cadera, te lleva hacia adelante como estoy comentando, Rive, o no baja, y lo mismo ocurre con muchísimas variedades de movimientos. De aquí, en este vídeo, simplemente tener en cuenta hip hinge, o sea, desde mi punto de vista, ligeramente corto, no va a generar seguramente mucho error en cascada. Cuanto más hip hinge haces, más probable es que puedas llevar más errores por el camino. Obviamente, teniendo en cuenta que habrá algunos outliers, habrá algún pequeño porcentaje de la población que le vaya muy bien generar muchísimo hip hinge, porque, bueno, al final, igual que un agarre japonés, verá la gente y dice, hostia, ¿cómo puede ser eficiente en esa posición? Bueno, hay gente que puede llegar a serlo, pero el 80% de los mortales, lo más probable es que con un hip hinge muy exagerado va a tener uno de estos problemas casi que 100% seguro. Y si tiene uno de estos Claro. problemas, lo más probable es que vaya arrastrando a otra serie de problemas. Eso es, igual que hay gente que tiene ese bias que en extensión se siente mejor, incluso hay mucha gente Claro. que sacando el pecho y teniendo esa posición extendida de la caja torácica, pues entra mejor luego en la parte baja. Bueno, pero eso será pues una pequeña parte de la población. Como si ahora, como dijiste tú antes en el inicio, es como si ahora todo el mundo se pudiera hacer agarre japonés porque limita el ROM, porque disminuye el ROM y porque así se siente mejor. Y realmente mucha gente que lo ha probado, ahora me acuerdo que hubo un boom del agarre japonés Sí, sí. hará un año en el powerlifting y ahora hay muy poca gente realmente que lo usa. Y simplemente es eso, porque no todo o sea,
es como que en todo realmente es como que somos de extremo, ¿sabes? Como blanco o negro. No, tú haces A o tú Sí, sí. haces B. No, pues yo hago pues un punto medio que sería lo que lo que en general suele ir mejor. Que si tú lo pruebas y te va espectacular, perfecto. Pero la mayoría de casos que, por ejemplo, yo he tenido y he visto de que hacían un hinge exagerado, era porque, uno, no sabían hacer una visera de cadera, dos, no sabían respirar, o tres, no sabían mantener su centro de masas donde tenía que estar, básicamente. Y eso, lo que dices tú, les llevaba, pues, en error en cascado, como le digo yo, pues que es un poco lo mismo, es compensación. O sea, al final todo se compensa. Si tú Sí. tienes que mover la barra en una línea, que es lo que dice Alberto, que sí, que es una línea, debería ser recta y que el torso y que la inclinación de la cadera sea la misma, que la cadera se tire hacia atrás, que la rodilla vaya hacia adelante, sí, eso todo es muy bonito, pero sí que existe una mínima variación de que pues la cadera te puede subir un poco antes de la tal, porque al final nadie hace una sentadilla perfecta, ¿vale? Y, y más cuando pues a lo mejor algunos tenemos cierta dificultad para hacer este movimiento, que no es excusa para no hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Es otra cosa, pero sí que es verdad que tenemos que mantener pues cierta neutralidad en cuanto a que el centro de masa esté lo más estable posible y no vaya haciendo S, literalmente, que es lo que hace cuando tú te vas hacia atrás, luego te vas hacia adelante, luego vuelves hacia atrás, luego vuelves hacia adelante, y es mucho el movimiento que se suele ver, que es hago una visera de cadera para atrás, luego me caigo hacia adelante con las rodillas, luego levanto cadera para atrás y luego meto las rodillas otra vez para como volver a entrar ahí dentro. Y es un movimiento que se suele mucho y que con estos pequeños tips que os hemos dado, simplemente de no exagerar tanto el hinge. Creo que había una diapositiva que no hemos puesto, no sé si pusimos final en el post, que era la de el gesto que hace Alex Tubau, que es hacer ese pequeño hinge para Sí, eso no lo encontrar esa llegamos a poner. tensión. Vale. ¿No lo llegamos a poner o si lo pondremos? No, no lo llegué a Vale, poner, no lo llegué a poner, no lo vale. llegué a poner. Simplemente es un gesto que yo también hago, ¿vale? Que tengo un atleta que también hace, que es simplemente hacer un pequeño hinge y saber, o sea, distribuir el peso donde toca. O sea, hay muchas veces que tendemos a llevar el peso al talón, ¿vale? Como hemos dicho con este pre-hinge, y muchas veces donde tenemos que llevar el peso es que tanto el dedo gordo del pie como en el talón se sienta algo de presión, para que sintamos que el peso está en el medio pie, ¿vale? Y lo que yo hago, y lo que en este caso Alex también hace, que lo encontramos que a él le venía bien también, es como que genera un pre-hinge, o sea, busca hacer un pre-hinge y luego vuelve hacia adelante. Es como, hago el pre-hinge para sentir dónde tengo el peso, o sea, me voy como dentro de lo que sería, Sí, imagínate tirar una single o lo que sea, pues es como, voy sintiendo, voy sin generar inclinaciones extremas, porque como me vaya mucho el peso al talón, me caigo hacia atrás, y como me valga sí. mucho para el dedo gordo, me caigo hacia adelante. Sino buscar ese punto medio, hacer ese pequeño balanceo de decir, vale, ¿dónde tengo el peso? Hostia, lo tengo un poco más el talón, hostia, lo tengo perfecto. Y buscar primero ese peso en el talón para luego encontrarlo en el medio pie. Y una vez encuentras en el medio pie, ¡pam! Y rompes a la vez. Rodilla, cadera, bajo lineal y subo lineal. Y entonces eso también es Mira, de algo hecho, interesante que creo voy que a no poner lo el caso. pusimos. Ah, vale, mira. No lo puse, Ahí lo no lo tenemos. puse, pero podemos ponerlo. No sé si aparece. ¿Aparece ya? Mira, sí, caso Sí, tumbado. ¿no? Sí, creo, bueno, no Vale, sé si esto por le has dado ejemplo. al play ahora. Ahora. Vale, que es como ese pequeño pre-hinge, luego vuelvo al sitio, me coloco, Claro. o sea, es como, estoy atrás, vale, no, vale, vuelvo hacia adelante, hostia, he notado, y ahí bajo. Es como me voy atrás, me voy hacia adelante, y cuando encuentro el punto, bajo. Aquí se ve un poco exagerado, como dije, que es lo que Claro. hemos intentado hacerlo en el post, que se ve un poco exagerado, pero es un poco de, hostia, ondulo hacia atrás, hago como con un péndulo hacia atrás, un pequeño péndulo hacia adelante, y cuando vuelvo y me encuentro, pum, bajo. Y esto es importante, que también, pues es un extra, es que encuentro como mucha... o sea, querer ir muy rápido arriba. O sea, querer ir muy rápido arriba. O sea, igual que lo he dicho yo ahora, Sí. que estaría mal hacerlo de, hostia, me voy hacia atrás, penduleo, me voy hacia adelante, penduleo. Y cuando encuentro el sitio, ya encuentro el sitio y me tiro y ya bajo, sería como mucha calma en esa posición. O sea, intentar encontrar esa posición como de equilibrio y cuando tú estés equilibrado ya hacer el bracing, no tienes que volver a hacerlo lo que sea. Y una vez ya estés apretado, pues generar ese... Que eso me pasa con mucha gente, que es... Bueno, no pinta mucho aquí, pero me pasa a mucha gente cuando estás compitiendo y te dan el start, que directamente haces el ¡pum! Y te tiras, Sí. sino apretarte, buscar el control, buscar el centro de masas y cuando estés equilibrado, bajar. Como hemos dicho con el rodilla cadera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Ves? Al final, realmente es una especie de técnica donde tú empiezas, y esto, por ejemplo, podría hacerlo la gente, incluso si la gente no lo integra dentro de su, dentro de su movimiento como tal,
este drill, este ejemplo lo puedes utilizar e integrar en tus aproximaciones. Con 70, seguramente si haces este movimiento, tú ya vas a sentir como, hostia, el peso se va hacia los talones, hostia, el peso se va hacia las Claro, punteras, y tú vas a ir viendo, hostia, y vas a empezar a entender a qué nos referimos con peso de los talones, peso de la puntera, porque obviamente en un vídeo la sentadilla de libro es muy sencillo entender una sentadilla de libro de, no, la rodilla tiene que estar en este punto, no puede haber ninguna diferencia entre la angulación del torso, pero luego tú como atleta te tienes que parar y decir, hostia, vale, voy a hacer justo esto que me está haciendo Riven, que es un ejercicio muy, muy, muy sencillo, que con 70, con 120, con una carga pequeña, puedes ir probando, aunque luego no la integres en tu sentadilla como tal, pero para tú sentir dónde está el midfoot, cómo se siente cuando la barra está en el midfoot. Y esto al final, a partir de aquí puedes decir, oye, yo voy a hacer un pequeño pre-hinge, quiero hacer un pequeño pre-hinge, vale, pero quiero hacer ese pre-hinge siempre y cuando la barra esté sobre la base de sustentación y luego el barra pues, sea lo más lineal posible. Dicho esto, yo eso creo que en es. general este vídeo ya hemos abarcado bastante, ha sido 35 minutos de vídeo, en general yo creo que bastante en profundidad sobre todo lo que queríamos hablar. Y con esto aprovecho para, bueno, para decirle a Rick, obviamente, que muchas gracias como siempre. Y que aparte, si os gusta este tipo de vídeos, este tipo de posts y os molan y os interesan, que sepáis que tenéis la cuenta de River en Instagram y la mía para oye debatir. Oye Alberto, pues yo no creo esto que ha dicho River no me llega a encajar. Podéis hablar con nosotros, podemos debatir. De hecho, en el post de la profundidad de codo hubo gente que me habló diciendo, que esto yo no sé si esto funcionaría tal, que al final aprendamos unos de otros, nos sirve para nosotros aprender como entrenadores, para Eso coger es. ideas y sobre todo también para ver que realmente lo que buscamos con esto, que es aportar una especie de manuales o aportar contenido de calidad a la gente, le está sirviendo para pensar, para reflexionar y para aportar lo poco que podamos ahora mismo a la comunidad de Power. Así Eso que no es, y sé que si tú si tienes les algo más que gusta, decir, don Rivera. no, y que si les gusta y tienen algún tema que digamos, hostia, pues un tema así muy general, pero que no se haya hablado lo suficiente o que no haya quedado lo suficientemente claro, porque al final contenido hay para todo el mundo, la mayoría, la verdad es Sí. que está en inglés, aquí tampoco hay mucha gente que cree contenido y si se crea a lo mejor es muy demasiado, digamos, muy analítico y a veces no se entiende, entonces nosotros intentamos, o sea, nosotros está claro que sabríamos decir las cosas mucho más complicadas y hablar de temas un poco más Sí. pues complejos, pero intentamos hacerlo lo más sencillo para que la gente lo entienda. Entonces, si tenéis algún tema que digáis, hostia, yo el otro día puse una cajetilla de temas que querían que trabajáramos y me pusieron un par, tres, me pusieron bracing de cómo respirar, porque yo hay mucha gente que yo lo que voy al inicio con mis atletas es los big rocks, o sea, lo básico, que hay muchísima gente que no sabe respirar o hay mucha gente que no sabe hacer una bisagra de cadera, que para mí son las bases. Entonces, si después de ver este vídeo o veis el post o lo que sea, nos queréis escribir a tanto a Alberto como a mí con esta serie de posts que queremos ir haciendo de cosas más guías a nivel generales que no sean de programación, sino a nivel de técnica, que os puedan servir a vosotros, pues si tenéis alguna idea y demás, pues nos lo podéis decir y sin problema le daremos una vuelta e intentaremos traeroslo lo más completo y sencillo posible para que lo podáis entender y que esto pues os sirva de ayuda. Y ya está, Eso es. ¿no? Un poquito Pues más. nada, señores, espero que os haya gustado. Un besito y adiós.